A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 de Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar es el siguiente: la forma más elevada de vida es vivir en la voluntad de Dios. Y hemos puesto como referencia la prédica número 4, y en pantalla ustedes pueden ver lo siguiente. Sabemos que Dios en este tiempo ha dado a conocer su voluntad solo a sus escogidos, dándoles el privilegio de constituir la iglesia gloriosa, por lo cual son ellos los que tienen el vivir elevado que tuvo Cristo nuestro Señor aquí en la tierra. Por tanto, no basta nacer de nuevo, sino que además debemos dar el paso siguiente de consagrarnos a Dios de modo absoluto, para que Cristo sea formado en nosotros y su vida sea nuestro vivir diario, y solo así seremos parte del nuevo hombre que es la nueva creación. Efesios 1:4, 5:27, 2 de Timoteo 1:7, 2 de Corintios 10:5, Gálatas 4:19, Efesios 4:24, Gálatas 6:15. Bien, hermanos, como ven, el tema es un tema, creo yo, hermano, relevante para nuestro vivir diario. La forma más elevada de vida es vivir en la voluntad de Dios. Y hemos puesto como referencia la prédica número 4. Esta prédica, hermanos, en la que habíamos visto la voluntad de Dios incluye las añadiduras que tienen como fundamento las oportunidades divinas. ¿Qué hemos dicho en esta prédica anterior? En esta prédica habíamos señalado que la intención de Dios no es hacer del escogido mejor persona, sino forjar al Cristo resucitado en el espíritu humano. Como lo dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo primero que el Señor hace es renovar nuestro espíritu, y esto lo hemos señalado en prédicas ya anteriores, y cuando el Señor renueva nuestro espíritu, Él lo fortalece, porque es el Espíritu de Dios agregándose a nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios haciéndose uno con nosotros, y cuando el Espíritu de Dios se hace uno, entonces ese espíritu más adelante toma el nombre del espíritu de la mente. Ese espíritu de la mente, hermanos, que va a formar en el alma del hombre la persona de Cristo. Y lo dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no solamente basta recibir la vida de Dios en nuestro espíritu, sino que Cristo sea formado. Y cuando Cristo es formado en nuestra alma, estamos viendo que la persona del Señor ha tomado posesión de nuestras facultades. Y cuando Él toma posesión de nuestras facultades, el carácter de Cristo, ese carácter, hermano, que es un vivir elevado, ese carácter comienza a establecerse en nuestra vida diaria. Entonces, por eso que en prédicas anteriores hemos visto la necesidad de tener ese carácter, hermanos, para que Dios sea manifestado en nuestro vivir, para que Dios sea el fruto de este trabajar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos ver en Colosenses 3:4, miren lo que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el propósito de Dios. El plan de Dios no consiste en desarrollar nuestras propias virtudes, en elevar nuestra vida humana. Ese hombre natural no es la intención de Dios. La intención de Dios es permitir que Cristo entre en esas virtudes humanas que tienen que pasar necesariamente por muerte y resurrección. Ese es el propósito de Dios. También habíamos señalado en la prédica anterior que la manera de que Cristo sea formado en nuestro ser es aprovechar las oportunidades que han sido creadas por Dios. En su mente está por qué situaciones, por qué circunstancias vamos a pasar. Estas circunstancias que Él las llama oportunidades,
que tenemos que aprovecharlas, porque estas oportunidades están comprendidas en el plan de salvación de Dios, porque lo que el Señor quiere es que nosotros nos desvistamos de lo que somos. Cuando nos desvestimos de lo que somos, vamos a permitir vestirnos de Cristo. Miren lo que dice el libro de Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tenemos que desvestirnos de lo que somos. Tomemos en cuenta que el tema que estamos tratando es la forma más elevada de vida y vivir en la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos ese vivir elevado, tenemos que vestirnos de Cristo, porque en Cristo está ese vivir elevado, porque en Cristo está ese poder de resurrección. Entonces por eso acá nos dice en 19:26, y después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios. ¿Cuándo es deshecha nuestra piel? ¿Cuándo dejamos de ser lo que somos para ser una nueva creación? Que ese es el propósito de Dios. 19:2 del mismo libro dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Hasta cuándo? O sea, nuestra alma está reclamando, dice que está angustiada cuando nuestra alma pasa por ese proceso de santificación. Por eso hemos dicho en nuestra iglesia que cuando nos dirigimos a reunirnos, tenemos que decirle a nuestra alma, vas a ir a la iglesia a ser molida por la palabra. Y posible nuestra carne clame, ¿hasta cuándo? Son versículos, hermanos, que en nuestra iglesia lo tenemos muy presente. Como lo que dice 19:6, sabed ahora Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Hemos sido capturados por Dios. Y capturados, hermanos, para ser involucrados en su plan de salvación. Para ser involucrados en su propósito eterno. Por eso 19:9 dice, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Todo lo que estorba al Señor, todo lo que pueda impedir su propósito, que se cumpla en nuestras vidas, Él nos va a despojar de todo eso. Por eso mira lo que dice el 10, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Todas nuestras metas serán arrancadas para poner las metas de Dios, para poner el propósito de Dios. Por eso dice, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si nosotros nos trasladamos a 1 de Timoteo 3:16, en el Nuevo Testamento, podemos leer lo siguiente, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne. Ese es el propósito de Dios, para cumplir su meta inicial, la iglesia gloriosa, para pasar por todo este proceso de desvestirnos y vestirnos de Cristo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que habíamos tratado en la prédica número 4. Esas oportunidades que están comprendidas en el plan de salvación de Dios. Esas oportunidades que necesariamente nos van a llevar a morir. Nos van a llevar a estar en la muerte de Cristo. Porque esas oportunidades muchas veces nos van a hacer pasar por sufrimientos. Por sufrimientos, hermanos, que son necesarios. Como lo dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El propósito de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanos, que es necesario que esos sufrimientos vengan en algunos momentos de nuestras vidas. Y esos sufrimientos vienen en las oportunidades. Esas oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Aprovecharlas, hermanos, para quemar todo lo que no es Cristo. Para darle espacio a esa vida nueva que tiene que establecerse en nosotros. Por eso que nuestra vida tiene que ser una vida constante en cuanto a la muerte de Cristo. Tenemos que estar todos los días involucrados en esa muerte. Mira lo que dice Oseas 13:14. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Él va a destruir nuestra propia gloria. Tenemos que saber, hermano, que Dios nos llamó a ese propósito, a expresar su gloria. Y la única manera de que sea así es que nuestra gloria sea destruida. Tenemos que despojarnos de esa gloria de vanidad, de esa gloria de orgullo, hermano. Entonces, esas oportunidades que hemos tratado la semana anterior nos hacen caer a tierra, doblegar nuestra rebeldía. Y cuando eso ocurre, la tierra es abonada. Esa tierra es abonada con la muerte misma de Cristo. Esa muerte que hemos señalado en Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción. Y Job lo señala claramente, que el Señor no nos va a dejar
hasta que seamos totalmente derribados, totalmente destruidos. Por eso que 1 Corintios 1:18 nos dice que es palabra de cruz. En el Evangelio del Reino tenemos que recibir palabra de cruz, porque la puntería está puesta en la vida que nos gobierna. Esta vida, hermanos, que nos aleja de Dios. Esta vida que nos hace enemigos de Dios. Esta vida que nos ubica a vivir en la carne. Mira lo que dice el libro de Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra. No podemos agradarle a Dios en nuestro hombre natural. Por muy educados que seamos, por muy elevados que seamos, eso no le agrada a Dios. Nosotros sabemos que tanto el bien y el mal pertenecen al árbol del conocimiento. Ese árbol que representa al enemigo. Ese árbol que nos hizo hijo de Satanás y que gracias a la misericordia de Dios, que gracias al plan de salvación, hemos pasado del primer hombre al segundo hombre. Hemos pasado, hermanos, de las tinieblas a la luz. Estas oportunidades nos rescatan de nuestra vana manera de vivir. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido rescatados, hermano, de una conducta que no le agrada a Dios, por muy educada, por muy elevada que sea. Es una conducta de orgullo, de vanidad. Por eso, mira lo que nos dice el 17, el versículo anterior. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, tenemos un punto de llegada, tenemos una meta nosotros. Y como escogidos de Dios, sabemos que lo que anhelamos es el arrebatamiento. Ese arrebatamiento, hermano, que nos va a hacer disfrutar de la presencia de Dios, que estaremos en la boda del Cordero, para estar por siempre, por la eternidad con Él. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y mira lo que dice 2:10 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros sabemos que hay dos salvaciones. La salvación de la condenación eterna y la salvación de nuestra alma. Cuando tenemos el bautismo en Cristo, entre el bautismo del Espíritu Santo y la consagración, en el bautismo en Cristo somos salvos de la condenación eterna. Pero hasta allí no le servimos de mucho al Señor. Él quiere que pasemos a esa etapa superior de consagrarnos. Y en esa etapa superior de consagración es una etapa, hermanos, que entramos al proceso de la salvación de nuestra alma. Nuestra alma es el propósito por el cual Dios nos dio la fe, como lo dice 1 de Pedro 1:9. Entonces, los que estamos en el Evangelio del Reino, tenemos que saber que la puntería que está puesta por Dios en nosotros es en nuestra alma. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahí radica el problema para no tener un vivir elevado. Si nuestra alma pasa por ese proceso de muerte y resurrección, me refiero a la vida que nos gobierna, entonces vamos a tener ese vivir elevado. Ese vivir elevado, hermanos, que forma parte de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que vivamos ese vivir elevado. Y Cristo lo vivió. Cristo tuvo ese vivir elevado aquí en la tierra, que está señalado en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí señalan 3 cosas. Y cada una de ellas tiene que posesionarse en la facultad de nuestra alma. Por eso que lo que el Señor hace primero es fortalecer nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu es renovado, es fortalecido por el Espíritu de Dios. Y cuando es fortalecido tenemos Efesios 3:16. Nuestro hombre interior ha sido renovado. Ese hombre interior tiene que posesionarse de nuestra alma. Cuando nuestro hombre interior comienza a posesionarse en nuestra alma, entonces la persona de Cristo, esa persona de Cristo con ese vivir elevado que está en 2 Timoteo 1:7, comienza a subyugar nuestra alma y a darle una vida elevada. Inicialmente la subyuga para poder posesionarse de ella. Entonces la persona de Cristo será una realidad en nuestro vivir diario. Mira lo que dice Lucas 12:50. Vamos al 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Recobro dice de otra manera. Recobro dice que el fuego todavía no se ha encendido. Pero luego dice el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio para que se cumpla. ¿Por qué señalo este versículo? Aquí, este fuego
se va a dar inicialmente en el bautismo en Cristo. Cuando entramos en una comunión con el Hijo, es el fuego santificador, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo en Cristo, este fuego santificador se va a dar a nivel de nuestro espíritu. Cuando eso ocurre, nuestro espíritu es filiado. Y nuestro espíritu es filiado significa allí que hemos nacido de nuevo. Significa que estamos en Colosenses 3:3. Pero no basta haber nacido de nuevo para tener un vivir elevado. En este nacer de nuevo hemos tenido la comunión con el Hijo. Hemos sido ungidos. Dios nos da la potestad de que nos llamemos sus hijos. Eso lo sabemos. Ahí somos salvos de la condenación eterna. Muchos se quedan en esa primera etapa, pero no pueden vivir un vivir elevado. Porque en esta primera etapa nuestra voluntad se ha sometido a la voluntad de Dios. Como dice Romanos 6:16. Hay un sometimiento, pero al mismo tiempo nos estamos reprimiendo en nuestro yo. Hay una rebeldía escondida. Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahí no somos sometidos. Ahí la justicia, tenemos la justicia mediante la santificación, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una justicia objetiva. Pero esto no es suficiente, porque todavía la rebeldía en nosotros está escondida y se manifiesta en determinados momentos. Esa rebeldía que todavía nos señala que estamos en la carne. Si queremos vivir ese vivir elevado, tenemos que consagrarnos. Y es una consagración absoluta. Es una consagración, hermanos, en la que conlleva tener presente Filipenses 3:8. Mira lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Solamente podemos ganar a Cristo cuando conocemos la voluntad de Dios. Y sabemos que los únicos que pueden conocer la voluntad de Dios son los escogidos. En el Evangelio del Reino, en la que nosotros estamos, apuntamos a los escogidos. Porque eso es lo único que le interesa a Dios. Porque Dios escogió a un grupo para hacer la iglesia gloriosa. Y dice la palabra que son pocos los escogidos. Entonces, si queremos vivir ese vivir elevado, no basta haber nacido de nuevo. No basta decir somos los ungidos. No basta. Tenemos que vivir mediante la enseñanza de la unción. Como dice 1 Juan 2:27. Y la enseñanza de la unción se va a dar solamente cuando somos uno en el Espíritu. Cuando nos unimos cada vez más, cuando como dice el libro de Isaías, nuestro oído despertará cada mañana para escuchar la palabra del Altísimo. Y nosotros sabemos por prédicas anteriores que cuando nuestro oído espiritual es activado y cuando nuestra vista espiritual es activada, entonces no solamente podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, sino podemos caminar por fe. Porque al tener la vista espiritual activada, miramos las cosas de manera diferente. Miramos los obstáculos que se nos presentan como oportunidades para poder quebrantar nuestra rebeldía, para poder no solamente someternos a la voluntad de Dios, sino consentir la voluntad de Dios, estar en armonía con la voluntad de Dios, como dice el libro de Sofonías, porque el Señor nos quiere llevar a que seamos una sola voluntad para poder caminar con Él, porque el libro de Amós dice, ¿podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? Y cuando nuestra voluntad armoniza con la voluntad de Dios, es porque estamos de acuerdo. Señor Jesús. Entonces, son dos etapas para tener este vivir elevado, de acuerdo a la enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy. Tenemos que vivir en obediencia. Y esa obediencia comprende el arrepentimiento más fe. Tenemos el bautismo en Cristo porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento ha conllevado a que presente nosotros como escogidos, nuestros miembros como arma de justicia. Así dice Recobro. Reina Valera dice como instrumento de justicia. Pero no tenemos que quedarnos allí. La obediencia también comprende la fe. Y propiamente la fe. Tenemos que obedecer a la fe. Cuando obedecemos a la fe es porque estamos caminando en la dirección correcta. Cuando obedecemos a la fe es porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Y si caminamos en la voluntad de Dios, entonces estamos encajando en ese vivir elevado que tuvo Cristo. En ese vivir elevado, hermanos, que nos va a llevar a dar testimonio. Ese vivir elevado no solamente va a consistir en que los hechos consumados que llevó a cabo Cristo y que lo declaró en la cruz antes de morir, no solamente los hechos consumados tienen que ser una realidad en nuestras vidas, porque el Señor quiere un testimonio elevado.
sino que además de esos hechos consumados, el Señor quiere ver una vida prosperada, porque nadie sigue a un fracasado. Él quiere que prosperemos en todas las cosas, hermano. Ese es un vivir elevado. Vamos a 3 de Juan 2, amado. Y nosotros sabemos que Dios le dice amado solamente a los escogidos, nada más. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un vivir elevado. Por eso, hermanos, hemos señalado anteriormente que Dios no quiere que nos quedemos en la iglesia sufriente, en Esmirna. Dios quiere que pasemos a la iglesia gloriosa de Filadelfia. Si bien es cierto, las dos van a tener la corona, pero a Dios le agrada la iglesia de Filadelfia. Cuando nosotros somos ungidos, miren lo que dice el libro de Levítico 8:12. En el bautismo en Cristo hemos sido ungidos. ¿Y hemos sido ungidos para qué? 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La santificación no solamente es en el espíritu. Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el bautismo en Cristo hemos presentado nuestros miembros como arma de justicia. Pero al pasar a la santificación de nuestra alma, ya es una consagración absoluta, como dice Romanos 12:1. Y esa consagración, hermanos, va a permitir que la vida, esa vida que está en nuestro espíritu, sea manifestada en nuestro cuerpo. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Dadas por su divino poder. ¿Cuándo tenemos este poder? Cuando nosotros tenemos el bautismo en Cristo, hemos recibido todo del Señor. Pero ese poder va a ser manifiesto cuando reconozcamos nuestra debilidad y sabemos que tenemos un hombre fuerte. Ese hombre fuerte tiene que ser quebrantado, y de hecho que lo ha sido en el bautismo en Cristo. Pero eso no es suficiente, que nos demos cuenta de nuestra debilidad para pasar por el proceso, como dice 19:2 de Job, ese proceso, hermano, de ser hechos polvo, de desvestirnos de lo que somos para vestirnos de Cristo. Entonces, cuando entramos en esa etapa de obediencia, de la santificación de nuestra alma, se está liberando el poder de Dios, porque la obediencia activa la fe. Esa fe que nos ha hecho entregar nuestros miembros como arma de justicia. Pero además, cuando pasamos a la etapa siguiente, esa fe va a liberar el poder de Dios. Ese poder que es necesario para poder tener un vivir elevado. Ese poder, hermanos, que se traduce en que Dios va a poner en nuestras vidas el querer como el hacer. Deleítate en las oportunidades. Deleítate en esas circunstancias que tus ojos naturales lo ven como obstáculos. Pero cuando nuestros oídos y nuestra vista espiritual ha sido activada, esos obstáculos son oportunidades, hermano, que Dios las preparó de antemano. Pero luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Claro que lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Él lo va a hacer porque Él mismo vive en nuestras vidas. Nos hemos hecho uno con Él. Y no es que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, todo lo que querramos. No es así. Al hacernos uno con Él, Él va a poner sus deseos en nosotros. Porque solo los deseos de Él concuerdan con su voluntad. Y cuando Él pone sus deseos, Él mismo lo va a cumplir. Por eso que dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice con una seguridad porque son sus propios deseos que Él pone en nosotros. Porque nos hemos hecho uno. Tenemos la mente de Cristo. Nuestra parte emotiva ha sido llena del amor de Dios. Tenemos la misma voluntad del Señor. Porque nos hemos hecho uno con Él. Y porque nos hemos hecho uno con Él, podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice niños de Dios. El Señor no guía a un niño, Él guía a un hijo. Hay diferencia. Ustedes podrán decir, pero ambos son hijos, sí, pero Él trabaja con los hijos, o sea, con los que han tenido madurez espiritual. Y si Cristo vive en nosotros, son los deseos de Él que se van a cumplir en nuestras vidas. Tomar la cruz equivale a ser crucificado. Tomar la cruz equivale
aceptar la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios en silencio. Y eso lo dice Ezequiel 16:63. Por eso que el Señor pone el querer como el hacer. Él va a poner ese querer que va a contribuir al propósito de Dios. Es cierto, Él nos va a dar las añadiduras, pero esas añadiduras van a concordar a su propósito. Él no nos va a dar añadiduras que nos aparten del propósito de Dios. Esas añadiduras, hermanos, que el Señor pone en nuestras vidas, las va a enriquecer para tener un vivir elevado. La gente tiene que ver un testimonio elevado en nosotros. La gente tiene que ver, hermanos, que es Dios manifestado en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es el espíritu de Dios que va a hacer la obra. Es el espíritu de Dios, hermanos, que va a resucitar en nosotros a ese Cristo elevado, a ese Cristo Jesús que Colosenses 3:4 dice que tiene que ser manifestado. Cuando manifestamos a Cristo, entonces estamos manifestando ese vivir elevado. Estamos manifestando, hermanos, ese vivir que será de testimonio. Ese vivir que no solamente va a ser para provecho nuestro, sino que ese vivir será luz. Ese vivir traerá gente a los caminos del Señor. Y ese es el propósito que Dios tiene con un vivir elevado. Siempre las cosas del Señor, siempre recordemos, hermanos. Recordemos que todo lo que el Señor haga en nuestras vidas tiene que ver con su propósito. Él no nos va a dar nada que no tenga que ver con su propósito. Este vivir elevado, que tenemos que anhelarlo y que el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, está involucrado en su propósito. Nada de lo que Él nos dé se va a apartar de su propósito eterno. Nuestra alma sigue en pos de ti, Señor. Dios está interesado en esa iglesia gloriosa y lo único que puede producir esa iglesia gloriosa es que Cristo sea forjado en nuestras vidas. Cristo, primeramente, va a ser forjado en nuestro espíritu. Luego, será formado en nuestra alma y finalmente será expresado en nuestra carne. La gente tiene que ver a Cristo, que la gente tiene que ver ese vivir elevado. La gente tiene que ver diferencia entre un escogido de Dios y aquel que es un simple creyente. Solamente a Dios le interesa sus escogidos. Solamente Dios está haciendo una sola cosa. Y termino con esto: la edificación del cuerpo de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.